Triángulo de misterios, enigmas sin resolver, donde el mar devora historias, donde el tiempo se detiene. En sus aguas profundas y en su cielo etéreo se entretejen los misterios en un enigma sin dueño. Bienvenidos a Witches Spruce. Hoy me acompañarás a un viaje en el tiempo, o mejor dicho, a un viaje a la actualidad. Un lugar que contiene sin duda uno de los mayores enigmas de la naturaleza, el Triángulo de las Bermudas. Este se encuentra localizado en las profundidades del Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, que es una región sin duda envuelta en el misterio. Durante siglos, marinos y exploradores han relatado historias sobre extrañas desapariciones, aviones, barcos, los cuales se han desaparecido de diversas maneras, pero siempre rodeadas de misterios y dudas. Las leyendas de barcos fantasmas y fenómenos sobrenaturales han dado pie a toda esta leyenda y numerosas teorías sobre el misterio de este lugar. ¿Sabemos realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda? ¿Qué hay de realidad? Acompáñame a hacer un recorrido a lo largo de la historia y descubramos qué hay detrás de todo esto. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de ella. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar, en un total de 100 aviones y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de Atlántida? No lo sabemos. Este lugar, conocido también como el Triángulo del Diablo, comenzaría con su historial de desapariciones en la mañana del 6 de diciembre de 1945, mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida. Comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. 5 aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento. En total, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro alguno. Las condiciones climáticas eran normales. No había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual en el que debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido. Debían volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente, luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Al acabar el bombardeo, el instructor llamó diciendo: "Mis brújulas no funcionan". Él divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaban en los Cayos, pero luego determinaron que en realidad era el norte de las Bahamas. El operador de radio recomendó al instructor que se dirigiera al norte, hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el este en dirección a Florida y así poder regresar. Pero por alguna razón cambiaron de dirección y se dirigieron al noreste. Por un momento no hubo contacto alguno de radio. Cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder del vuelo le entregó el comando a uno de los otros pilotos. Y cuando éste se volvió a comunicar con la torre, 20 minutos después, se le escuchó confundido: "No sabemos dónde estamos. No podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base". Se le escuchó decir aquella fatídica mañana. Minutos después dice: "Hay mucho oleaje. Estamos completamente perdidos". David White cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre las 7 de la tarde a unas 150 millas de donde debía estar. Para ese momento estaba oscuro y se formaba una gran tormenta. No conforme a esto, había más por venir. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa misma noche, uno de los aviones de rescate también se perdió. Días después, cientos de aviones y barcos rastrillaron los mares también en busca del avión PBN, pero
como el del vuelo 19, también desapareció. Pero mucho antes de esto, habría más desapariciones, tales como en el 1919, USS Cyclops desapareció con 308 hombres a bordo. En el 1925, carguero estadounidense SS Cotopaxi, su última comunicación fue que desde la costa de Florida el clima se encontraba en calma. Horas después se hundió sin pedir señal de auxilio. Luego del incidente que dio a conocer el Triángulo del Diablo, hubieron muchas más desapariciones sospechosas, como en el 1948 desapareció la aeronave Tudor Star Tiger con 31 pasajeros. En el 1948 desapareció un avión DC-3 con 28 pasajeros y toda su tripulación. También en el 1952 desapareció un avión de transporte British York con 33 personas a bordo. En el 1954 desaparece otro avión, Lockheed Constellation, de la Armada estadounidense con 42 pasajeros a bordo. En el 1967 se hundió el crucero Witchcraft. En el 1970 se hunde el carguero francés Milton Latrides. Y en el 1999 se hunde el carguero Génesis, al que se le buscó durante meses en un área de 85,000 kilómetros cuadrados. Una de las últimas fue en enero del 2017, cuando la Guardia Costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde las Bahamas. Después de 84 horas de investigación intensa, se suspendió la búsqueda sin rastro alguno de esa embarcación y sus tripulantes. Existen varias teorías que rodean este lugar, todas sin demostrar que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona, pero estas son algunas de las más sorprendentes. Un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esta zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su fuerza de atracción. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción alguna. También se habla de la superficie del continente perdido, la Atlántida. Sabemos de esta ciudad, continente mítica, gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Cayce, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida. Y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. También existe la famosa teoría de los monstruos marinos que viven debajo de nuestras aguas. El Kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo a su paso, todo lo que se pone frente a él. Este y otros, como él, habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, comiéndose literalmente todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habían en las aguas profundas del alta mar. También tenemos la teoría de los ovnis. Otra teoría improbable, claro. La zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos.
Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. También a lo largo de los años se han propuesto varias teorías para explicar así las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, como en el área de la meteorología, los huracanes, tifones y grandes tormentas, las cuales provocan olas de cientos de metros de altura. Existe otra teoría, quizá mitad ciencia, mitad ficción, que habla de una supuesta niebla electrónica, un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa. Debido a esta niebla electrónica, todos los aparatos tecnológicos se estropearían, dejando a los aviones sin rumbo y sin visión alguna. También existen los agujeros azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. ¿Y qué son los agujeros azules? Pues estas son unas grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. También está la versión de las explosiones de metano. Un reciente descubrimiento de este mismo año en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos similares a los agujeros azules, habrían grandes concentraciones de gas metano. Aunque muchas de estas teorías son científicamente bastante sólidas, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue intrigando a investigadores y aventureros. En este reino de oscuridad y secretos, las almas perdidas susurran desde las profundidades, atrapadas por la maldición del triángulo. Los gritos de los naufragios del pasado aún resuenan en la noche, recordándonos la fragilidad de la vida frente a los caprichos del océano. Así nos despedimos de este reino de terror y enigma. Que esta despedida sea una lección y recordatorio de los peligros ocultos en alta mar, específicamente en el Triángulo de las Bermudas, un lugar donde la maravilla y el horror se entrelazan en un abrazo eterno. Que la curiosidad por el misterio siempre te acompañe y cuando vayas a bordo en tu próximo viaje turístico, recuerda siempre dejar la luz encendida.